Una vez que ya se ha definido los alcances, equipos, programas y todo lo que está alrededor de un incidente, pues se debe hacer un reporte y comunicarlo al área jurídica de preferencia o alguien que pueda realmente no es dar fe porque eso lo puede hacer el Ministerio Público, pero sí que tenga dentro de la empresa al menos eh, una manera de certificar lo que sucedió, ¿no? Por ejemplo, el jurídico, los órganos internos de control, Contraloría, cualquier de este tipo que oye, sabes que aquí está pasando algo extraño y lo que requiero es que tomes nota de esto, por favor, porque pues vamos a hacer vamos a llegar con una investigación hasta donde sea posible, ¿no? Si no se cuenta con en los casos de empresas pequeñas, por ejemplo, que no cuentas con un departamento jurídico, pues sí vale la pena tener un abogado de confianza que pueda, y que sepa de estos asuntos, que te pueda ir orientando de qué es lo que hay que ir haciendo, ¿no? Ah, caray. Para atrás. Perdón. La gravedad del incidente puede ser tal que sea necesario, como les comentaba hace unos momentos, que se apague un equipo o que desconectes un equipo de la red. Algunas de las conductas que ya están establecidas en los códigos, con el Código Penal Federal o el Código de Jalisco, ya son bien explícitas. Más adelante se las voy a pasar, incluso unas ligas donde viene ya exactamente cómo debe ser y desde el principio puedes tú darte cuenta si eso es un robo, si es un fraude, si es cualquier cosa y ya ese equipo ya se evidencia y cualquier proceso posterior que esté haciendo podría afectar a la recolección de indicios y por lo tanto de evidencias, ¿no? Y podría terminar en que una investigación no pueda llevar a nadie a la cárcel, ¿no? Eso es muy común en los fraudes, por ejemplo, en lugares donde se maneja dinero, cuando se da cuenta el área que revisa la parte de los dineros, se da cuenta, si ya pasaron 3 o 4 días, ya hay muchos registros detrás de eso, e incluso ya no están a veces ya no tienen los reportes de eso, ya no tienen, ya no se puede hacer una trazabilidad de lo que sucedió. Entonces es muy importante que en cuanto te des cuenta de eso y te des cuenta que la gravedad del alcance es mucha y que ya se puede tipificar como, o tú lo estás viendo que podría ser sobre todo es bien clásico los fraudes, ¿no? Entonces que ya puedas desconectar, hacer lo que tengan que hacer, ir con la parte jurídico y que puedas valorar si quieres hacer una denuncia ante las autoridades, ¿verdad? Bueno, algunas premisas que siempre me ha tocado, con la experiencia que tengo, encontrar en algunas personas y en algunas empresas, ¿no? Incluso de gente que son abogados, yo no lo soy, es una declaración que debí haber hecho al principio, y que me dicen que eso no se puede, ¿no? Algunas premisas son que no existe legislación en México relacionada con los delitos cibernéticos. Otros son que la ocasión es el ladrón, es decir, si la puerta está abierta, eso me da derecho a entrar. Y eso sucede, por ejemplo, o se puede mapear a que tú tengas abiertos ciertos puertos en tu servidor y no los has cerrado, entonces consideran bueno, si está abierto, no lo has cerrado, es como encontrar la puerta abierta y yo me puedo pasar. Sin embargo, eso no es así, ¿no? Ahorita como vamos a ver, eso no es así. Otra de las cosas es que siempre dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo comprobar ante una autoridad que sufrí un daño vía un medio tecnológico, ¿no? Un equipo informático? Entonces, todos esos, como vamos a ver ahorita, sí están considerados ya dentro de las leyes mexicanas, el Código Federal y el Código Penal del Estado de Jalisco, ¿no? Incluso conozco algunos otros, como el de Sinaloa, que, pues bueno, es famoso por ser uno de los más completos en asuntos de delitos cibernéticos, ¿no? Algunas verdades respecto a lo que comentábamos, es que sí existe una legislación en México relacionada con los delitos cibernéticos ya establecida y clara, ¿no? Faltan algunas cosas, faltan algunas conductas por ahí que tendrían que estar dentro, pero sí se puede hacer mucho. El robo es robo, el hurto es hurto, el fraude es fraude, amenazas son amenazas. Entonces, todos ese tipo de delitos se pueden fácilmente, sin mucha dificultad, poder llegar a que si tienes a alguien a quien señalar, lleguen a un detenido y pues bueno, se pueda procesar conforme a la ley, ¿no? Si la puerta está abierta, el otro ejemplo que ponía, y yo entro, he cometido una intrusión,
y esa acción que se castiga por las leyes mexicanas, ¿no? Realmente, si tú cometes una intrusión, puedes llegar a pagarlo con cárcel, ¿no? La prueba, lo otro que comentábamos respecto a la prueba generada en medios magnéticos, tiene que estar basada en un dictamen de un perito o un experto, que es lo que yo les comentaba al principio, que era yo. Es documental, y es admitida por un juez. ¿Qué sucede con esto? Bueno, el Ministerio Público nos manda a hablar, investigamos si hubo o no alguna conducta en particular que el Ministerio Público considera que podría ser un delito, hacemos un dictamen, se firma por dos peritos, en el Estado de Jalisco no puede ser firmado por un solo perito, se firma por dos peritos y pasa a ser parte del expediente, ¿no? Y es una prueba válida y puedes meter, a terminar con alguien en la cárcel, ¿no? Algunas complicaciones que sí se dan realmente con esto es la falta de tipificación de algunas conductas delictivas. Por ejemplo, no existe el phishing. El phishing es estar captando datos, por ejemplo, de passwords o de usuarios y password para hacer un fraude, sobre todo en páginas de bancos, y no está tipificado realmente eso. Sin embargo, aunque depende algo de la habilidad del Ministerio Público para entender la situación, es un fraude, ¿no? De alguna u otra manera es un fraude. Otro de los problemas con los que me he encontrado es que el concepto de información, desde el punto de vista legal, no es muy conocido. Realmente, algo que debería existir, por ejemplo, son agentes del Ministerio Público especializados en este tipo de materias para que puedan entender de manera fácil y que puedan darle seguimiento puntual a cada uno de las solicitudes que hacen los particulares, ¿no? Realmente a veces, en mi experiencia, sucedió muchas veces que el Ministerio Público no sabía ni qué pedirnos, ¿no? No sabía ni siquiera cómo poder demostrar si sucedió algo o no, ¿no? Entonces, sí había mucha participación de los peritos en la investigación, sobre todo porque a veces llegas y encuentras que ni siquiera la persona que se ve afectada sabe realmente cómo estuvieron las cosas y necesita un análisis mucho más profundo o de otro tipo de cosas, ¿no? Que al principio no se habían considerado. Por eso es bien importante, regresándome un poco, que si llegas a tener un incidente de seguridad en tu empresa u organización, no escatimes en asegurar cosas, porque a lo mejor lo que tú crees que podría haber sido un fraude pequeño es un fraude muy grande y que involucra muchas más cosas, equipos de cómputo, switches, muchos servidores, muchas más cosas. Puede llegar hasta el proveedor de internet, hasta muchos lugares, ¿no? Entonces, algunos tipos de delitos, pues bueno, no se pueden dejar, no se pueden pasar por alto, como te digo, son fraudes, sobre todo donde hay dinero, o donde hay amenazas, o donde hay asuntos relacionados con drogas y cosas de ese tipo, ¿no? Otra de las complicaciones que he encontrado es que no todos los ministerios públicos conocen el fenómeno tecnológico. Realmente, pues bueno, el derecho, como ustedes lo sabrán, es el área en la que más tarde ha entrado la tecnología, ¿no? Y casi no existe tecnología que haya cambiado como ha cambiado en otras áreas de la ciencia, la tecnología, como es la medicina y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, realmente a veces te puedes sustraer un poco y solamente conocer lo básico del asunto informático, y cuando tú eres Ministerio Público y tienes ya una responsabilidad de hacer un análisis profundo, por ejemplo, de alguna empresa donde hay 400 computadoras y hay un asunto de fraude, pues resulta un poco complicado, ¿no? Es por eso que es bien importante, sobre todo para la gente de tecnología, conocer de todo este fenómeno y estar enterado, porque para poder pedir y hacer justicia, ¿no? De todas las conductas que existen, ¿qué sí se puede denunciar? Por ejemplo, modificación, alteración, pérdida de información con un acceso no autorizado, se puede denunciar. Si tú eres un afectado y eres particular, te dan de 2 a 6 años y de 100 a 300 días de salario mínimo, mínimo vigente en la zona en la que se encuentres, ¿no? Esto es bien relativo. ¿Por qué? Porque veíamos que el fenómeno es transfronterizo. Realmente yo podría haberlo cometido desde el DF y allá el salario mínimo vigente es 1, cuando realmente el servidor está de este lado. Si fue un fraude
está en Jalisco, por ejemplo, y si fue un fraude, a veces cuesta trabajo estar estableciendo esos límites geográficos cuando en la electrónica no lo existen. Pero bueno, esa es habilidad del Ministerio Público y al final te pueden dar entre de 6 meses a 2 años y de 100 a 300 días de salario mínimo, ¿no? Está fundamentado esto en el artículo 211 bis del Código de Procedimientos, perdón, del Código Penal Federal. Si eres un particular, si eres el Estado, te pueden dar de 1 a 4 años y de 200 a 600 días salario mínimo vigente. También está fundamentado en el artículo 201 en el bis 2 del Código de Penal Federal. Y si es parte del sistema financiero, de 6 a 4 años y de 100 a 600 días de salario mínimo vigente, ¿no? También está ahí, es en el artículo 211 y está en el apartado 4 del Código de Penal Federal, ¿no? Como les comentaba, no soy abogado realmente, conozco algunas cosas de derecho con las que me he tenido que enfrentar, pero bueno, creo que esto es muy puntual y existe, ¿no? Si existe una modificación, si te ves afectado por una modificación, alteración o pérdida de información de acceso autorizado, esto es, por ejemplo, de un empleado, ¿verdad? Que trabaja contigo, que tiene una cuenta, que él está autorizado a entrar, pues bueno, si hay un fraude de este tipo, es de 2 a 8 años y de 300 a 900 días de salario mínimo. También es el artículo 11, pero es el párrafo 32. Si es del sistema financiero, el que se ve afectado, es de 6 meses a 2 años y de 100 a 600 días de salario mínimo, ¿no? Es el artículo 211 bis, el bis 5 en el primer párrafo, ¿no? Conocimiento o copia de información con acceso no autorizado. ¿Esto qué es? Si, por ejemplo, mi compañero se levanta 2 segundos y deja imprudentemente su computadora abierta, yo puedo conocer información que no debía haber conocido porque no tengo acceso ahí, pues bueno, y lo puedo demostrar, obviamente. Entonces, si eres un particular, va de 3 meses a 1 año, está fundamentado en el artículo 211 bis 1. Si eres el Estado, aparte de que esto ya debe estar contemplado, sobre todo déjenme explicarles, como les decía, el Estado, por ejemplo, se rige por la ley federal, que es esta que estoy mostrando, pero también existe una ley de servidores públicos, que también podría incurrir en algunos otros artículos por ahí, ¿no? Al menos que es directamente de delitos informáticos, si eres el Estado, les comentaba, son de 6 meses a 2 años y está en el artículo 211 bis del Código Penal Federal, ¿no? Si es del sistema financiero es de 3 meses a 2 años, también es el artículo bis 4. Si tienes conocimiento, copia de información de acceso autorizado, como comentábamos antes, autorizado es que tengas una clave y un usuario válidos y obtenidos de forma apropiada. Si es parte del Estado, es de 1 a 4 años, es el artículo 211 bis 3. Si es del sistema financiero, es de 3 meses a 2 años y de 50 a 300 días de salario mínimo vigente, más el 50% si eres empleado del sistema financiero, ¿no? También es el artículo 211 bis en el bis 5, perdón. Existe también, por ejemplo, la Ley Federal de Telecomunicaciones y en el artículo 71 habla sobre la intercepción de comunicaciones, que también está estipulado y muy bien especificado. La verdad ya no quise poner tanto porque me parece que es fácil revisarlo en internet, es muy sencillo encontrar todos los artículos que tienen que ver con el fenómeno tecnológico, ¿no? El Código Penal Federal también habla sobre la pornografía infantil y hace un énfasis especial en todo lo que son medios magnéticos y tecnológicos, que como sabemos es la manera en que más se distribuyen y que más se adquieren este tipo de cosas, ¿no?